¿Cómo es posible que un pueblo elegido por el mismo Dios terminara adorándolo de maneras tan diferentes que parecían seguir a deidades completamente distintas? Imagina por un momento un reino que se extendía desde el río Éufrates hasta las fronteras de Egipto, donde caravanas cargadas de oro, especias y marfil transitaban por rutas comerciales que conectaban 3 continentes. Este no es un cuento de hadas, sino la realidad del Reino Unido de Israel en su época dorada, hace más de 3000 años. Todo comenzó con un joven pastor llamado David, quien después de enfrentar al gigante Goliat con solo una honda y 5 piedras lisas, se convertiría en el rey más legendario de la historia judía. David no solo unificó las 12 tribus dispersas de Israel, sino que conquistó Jerusalén, una ciudad fortaleza que parecía inexpugnable, convirtiéndola en la nueva capital que brillaría por generaciones. La verdadera grandeza del reino, sin embargo, llegaría con Salomón, el hijo de David, cuya sabiduría se volvió proverbial en todo el mundo antiguo. Cuando la reina de Saba viajó desde los confines de Arabia para conocerlo, quedó tan impresionada por su sabiduría y riqueza que declaró que ni la mitad le había sido contada. Salomón construyó el templo de Yahweh en Jerusalén, una maravilla arquitectónica que tomó 7 años en completarse y que se convirtió en el corazón espiritual no solo de Israel, sino de todo el mundo conocido. Las paredes del templo estaban recubiertas de oro puro y los querubines de oro macizo extendían sus alas protectoras sobre el arca del pacto, el objeto más sagrado del pueblo judío. Durante 40 años de reinado, Salomón transformó Israel en una potencia económica y cultural que rivalizaba con Egipto y Mesopotamia. Sin embargo, como suele suceder en las grandes historias, las semillas de la destrucción se sembraron en el momento de mayor esplendor. Salomón, en su búsqueda de alianzas políticas, se casó con princesas de naciones extranjeras: egipcias, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, para complacer a sus 700 esposas y 300 concubinas. Construyó altares a sus dioses en los montes que rodeaban Jerusalén. El mismo rey que había dedicado el templo más magnífico a Yahweh, ahora permitía que se quemara incienso a Moloc, Astarte y Quemos en territorio sagrado. Esta traición espiritual no pasó desapercibida para los profetas ni para el pueblo, quienes comenzaron a murmurar que el rey había vendido su alma por la gloria terrenal. La magnificencia exterior del reino contrastaba con las tensiones internas que crecían como grietas en un muro aparentemente sólido. Para financiar sus proyectos grandiosos, Salomón había impuesto cargas tributarias cada vez más pesadas sobre el pueblo. Las tribus del norte, tradicionalmente más independientes y prósperas debido a su ubicación en las rutas comerciales, comenzaron a resentir que su riqueza fuera drenada para embellecer Jerusalén y mantener la corte real. Además, Salomón había instituido el trabajo forzado, obligando a miles de israelitas a trabajar en sus construcciones durante meses cada año. Una práctica que recordaba demasiado a la amarga esclavitud en Egipto de la cual sus antepasados habían sido liberados. El profeta Ahías comenzó a profetizar que debido a los pecados de Salomón, especialmente su idolatría, Yahweh dividiría el reino. La profecía era específica y dramática. De las 12 tribus, 10 serían arrancadas de la casa de David y solo 2 permanecerían fieles a Jerusalén. Cuando Salomón murió alrededor del año 926 a.C., había dejado un reino que externamente parecía invencible, pero que internamente estaba fracturado por divisiones tribales, resentimientos económicos y crisis espiritual.
El escenario estaba preparado para una de las divisiones más dramáticas y consecuenciales de la historia antigua, una ruptura que no solo cambiaría el curso de la historia judía, sino que daría origen a dos formas completamente diferentes de entender y adorar al mismo Dios. La muerte de Salomón desató una crisis sucesoria que revelaría las profundas fisuras que habían estado gestándose bajo la superficie dorada del reino. Roboam, el hijo de Salomón, parecía el heredero natural, pero las tribus del norte tenían otras ideas. Se reunieron en Siquem, una ciudad con profundo significado histórico para Israel, donde Abraham había construido su primer altar y donde Josué había renovado el pacto con Yahvé. Allí presentaron sus demandas al nuevo rey. Querían que aliviara las cargas tributarias y el trabajo forzado que su padre había impuesto. Era una petición razonable de un pueblo agotado por décadas de explotación, pero Roboam, influenciado por consejeros jóvenes e inexpertos, cometió uno de los errores políticos más catastróficos de la historia antigua. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones, declaró Roboam con arrogancia, prometiendo hacer aún más pesado el yugo que había quebrado el espíritu del pueblo. Estas palabras sellaron el destino del Reino Unido. Las 10 tribus del norte, lideradas por Jeroboam, un ex supervisor de obras de Salomón que había huido a Egipto por conspirar contra el rey, se rebelaron inmediatamente. ¿Qué parte tenemos? Nosotros con David no tenemos herencia en el hijo de Isaí. A vuestras tiendas, oh Israel, gritaron, usando el mismo grito de guerra que había resonado durante la rebelión de Seba años antes. En un solo día, el poderoso Reino Unido de Israel se fragmentó en 2 entidades separadas y eventualmente rivales. El Reino del Norte, que conservó el nombre de Israel, abarcaba las 10 tribus más prósperas y pobladas: Efraín, Manasés, Aser, Zabulón, Neftalí, Isaacar, Dan, Gad, Rubén y parte de Benjamín. Controlaban las fértiles tierras del valle de Jezreel, las rutas comerciales que conectaban Egipto con Mesopotamia, y poseían ciudades estratégicas como Samaria, que se convertiría en su nueva capital. Jeroboam, ahora rey de Israel, enfrentaba el desafío de crear una identidad nacional independiente para un territorio que había estado culturalmente unificado durante décadas. El reino del sur, llamado Judá, se quedó con las tribus de Judá, Benjamín y los levitas, manteniendo Jerusalén como su capital y conservando el templo, el símbolo más poderoso de la unidad religiosa judía. La división no fue meramente política, sino que desató una crisis existencial que tocaría el corazón mismo de la identidad israelita. Jeroboam se enfrentó a un dilema que determinaría el futuro espiritual de su reino. Si permitía que su pueblo continuara peregrinando a Jerusalén para las festividades religiosas, correría el riesgo de que sus corazones se volvieran hacia Roboam y el reino del sur. Si este pueblo sigue subiendo a ofrecer sacrificios en la casa de Yahvé en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán, reflexionó con preocupación. Esta ansiedad política lo llevó a tomar una decisión que tendría consecuencias espirituales catastróficas: crear centros de culto alternativos que pudieran competir con Jerusalén. La profecía de Ahías se había cumplido al pie de la letra, pero lo que comenzó como un juicio divino sobre los pecados de Salomón se convirtió en el inicio de 2 tradiciones religiosas que, aunque adoraban al mismo Yahvé, desarrollarían prácticas, énfasis y comprensiones teológicas tan diferentes que eventualmente parecerían seguir deidades completamente distintas. Los hermanos se habían convertido en extraños,
y los hijos del mismo Abraham, Isaac y Jacob caminarían por senderos espirituales que los alejarían cada vez más uno del otro. Esta división no solo cambiaría el mapa político del antiguo Oriente Medio, sino que daría forma a tradiciones religiosas cuyas consecuencias resonarían a través de los milenios, llegando hasta nuestros días. En las colinas de Samaria, Jeroboam contemplaba el desafío más complejo de su reinado: crear una identidad religiosa que mantuviera la lealtad de su pueblo sin perder su conexión con Yahweh, el Dios de sus antepasados. Su solución fue audaz y controvertida. Estableció dos centros de culto principales, uno en Betel, al sur de su territorio, y otro en Dan, al norte. Ubicaciones estratégicas que interceptarían a los peregrinos que viajaban hacia Jerusalén. En 1900, cada santuario colocó un becerro de oro, no como ídolos paganos, sino como representaciones del trono invisible de Yahweh, similar a como los querubines funcionaban en el templo de Jerusalén. Estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto, proclamó, usando un lenguaje que deliberadamente evocaba la liberación del Éxodo, pero que ya contenía las semillas de una confusión teológica que crecería con cada generación. La decisión de Jeroboam de crear estos centros de culto alternativos no surgió en el vacío, sino que se construyó sobre tradiciones religiosas que ya existían en el territorio del norte. Las tribus septentrionales habían mantenido durante siglos santuarios locales en lugares altos, sitios elevados donde se ofrecían sacrificios y se celebraban festivales. Estos lugares habían sido tolerados incluso durante el reinado de David y Salomón, y formaban parte de un sistema religioso más descentralizado que contrastaba con la creciente centralización del culto en Jerusalén. Jeroboam simplemente formalizó y expandió estas prácticas, pero al hacerlo, abrió la puerta a influencias religiosas que eventualmente transformarían radicalmente la fe del norte. El reino de Israel se encontraba geográficamente en el corazón de las rutas comerciales y culturales del antiguo Oriente Medio, lo que lo hacía próspero pero también vulnerable a influencias extranjeras. Los comerciantes fenicios traían no solo sus mercancías, sino también sus tradiciones religiosas, especialmente el culto a Baal, el dios de la fertilidad y las tormentas. Los agricultores israelitas, dependientes de las lluvias para sus cosechas, encontraron atractiva la promesa de que Baal podía garantizar la fertilidad de sus campos. Gradualmente, las prácticas cananeas comenzaron a entremezclarse con el culto a Yahweh. Se erigieron postes de acera junto a los altares, se practicaron rituales de fertilidad en los santuarios y se adoptaron festivales estacionales que originalmente honraban a deidades paganas. Esta síntesis religiosa alcanzó su punto culminante durante el reinado de Acab, quien se casó con Jezabel, una princesa fenicia que trajo consigo no solo su séquito real, sino también 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Jezabel no se contentó con practicar privadamente su religión, sino que activamente promovió el culto a Baal como una religión estatal alternativa, construyendo templos magníficos y estableciendo un clero pagano bien financiado. La corte real se convirtió en un centro de sincretismo religioso donde Yahweh coexistía con Baal, Acera y otras deidades cananeas, no como enemigos, sino como compañeros en un panteón expandido que reflejaba las realidades políticas y económicas del reino. Esta evolución religiosa no pasó desapercibida para los profetas fieles a Yahweh, quienes comenzaron a denunciar lo que veían como una traición fundamental a la alianza mosaica.
El profeta Elías emergió como el crítico más vocal de esta síntesis religiosa, desafiando directamente a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, en una confrontación dramática que se convertiría en una de las narrativas más poderosas de la literatura religiosa. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Yahvé es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él, gritó Elías al pueblo reunido, articulando la tensión fundamental que definía la crisis espiritual del Reino del Norte. Sin embargo, a pesar de victorias proféticas ocasionales, la tendencia hacia el sincretismo continuó, creando una forma de yavismo que incorporaba elementos paganos de tal manera que para los observadores del sur parecía una religión completamente diferente, mientras el Reino del Norte experimentaba con el sincretismo religioso. Judá enfrentaba sus propias batallas espirituales en una lucha constante entre la pureza monoteísta y las influencias paganas que presionaban desde todas las direcciones. Jerusalén, con su magnífico templo, se había convertido en el símbolo visible de la centralización religiosa, pero el control del culto no garantizaba automáticamente la pureza de la fe. Los reyes de Judá se encontraron en una tensión constante entre mantener las tradiciones ancestrales y adaptarse a las realidades políticas que a menudo requerían compromisos religiosos. Algunos monarcas, como Roboam, permitieron que lugares altos florecieran en todo el territorio, donde se practicaban rituales que mezclaban el culto a Yahvé con prácticas cananeas, incluyendo la prostitución sagrada y sacrificios en bosques. Dedicados a Asera, la geografía misma de Judá contribuía tanto a su fortaleza espiritual como a sus tentaciones. Las montañas áridas que rodeaban Jerusalén proporcionaban una barrera natural que protegía el reino de invasiones, pero también lo aislaban cultural y económicamente. Esta situación creaba una mentalidad de fortaleza asediada que paradójicamente fortalecía la identidad religiosa distintiva, pero también generaba ansiedades que llevaban a algunos reyes a buscar seguridad en alianzas con potencias extranjeras. Alianzas que inevitablemente traían influencias religiosas paganas. Los valles fértiles alrededor de Jerusalén habían sido lugares de culto cananeo durante siglos, y estos sitios continuaron atrayendo a israelitas que buscaban garantizar la fertilidad de sus campos a través de rituales que honoraban tanto a Yahvé como a los antiguos dioses de la tierra. El rey Ezequías emergió como una figura transformadora en la lucha por el monoteísmo puro, iniciando reformas religiosas que fueron más allá de cualquier cosa intentada anteriormente en Judá. Alrededor del año 715 a.C., ordenó la destrucción sistemática de todos los lugares altos en su territorio, derribó las estatuas de deidades extranjeras, cortó los postes de Asera e incluso destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho en el desierto, porque el pueblo había comenzado a adorarla como un ídolo, llamándola Neustán. Sus reformas fueron tan radicales que centralizó completamente el culto en Jerusalén, prohibiendo sacrificios en cualquier otro lugar de su reino. Esta centralización no fue meramente administrativa, sino teológica. Ezequías estaba argumentando que Yahvé solo podía ser adorado apropiadamente en el lugar que él había elegido, una doctrina que transformaría fundamentalmente la comprensión judía de la presencia divina. Las reformas de Ezequías fueron continuadas y perfeccionadas por su bisnieto Josías, quien llevó el monoteísmo judío a su expresión más pura en la historia del reino. En el año 622 a.C., durante las renovaciones del templo, los trabajadores descubrieron un rollo que contenía la ley de Moisés, probablemente una forma temprana del libro de Deuteronomio. Cuando este
libro de la ley, fue leído. Ante Josías, el rey se rasga sus vestiduras en horror al darse cuenta de cuán lejos había caído Judá de los estándares divinos. Lo que siguió fue la reforma religiosa más completa en la historia judía. Josías no solo destruyó todos los lugares altos en Judá, sino que extendió su campaña de purificación al territorio del extinto reino de Israel, profanando los santuarios de Betel y Dan, quemando los huesos de los sacerdotes paganos sobre sus propios altares y eliminando toda traza de culto pagano que pudo encontrar. La reforma josiana estableció principios teológicos que definirían el judaísmo para siempre: la centralización absoluta del culto en Jerusalén, la prohibición total de imágenes religiosas, la observancia estricta del sábado y los festivales, y la adherencia rigurosa a las leyes dietéticas y de pureza. Josías no solo reformó las prácticas religiosas, sino que patrocinó una revolución literaria que compiló, editó y canonizó gran parte de lo que eventualmente se convertiría en la Biblia hebrea. Su corte se convirtió en un centro de actividad escribal, donde los antiguos textos fueron preservados, editados y reinterpretados a la luz de la nueva comprensión monoteísta. Esta síntesis teológica y literaria creó una forma de yavismo que era radicalmente diferente de las tradiciones sincretistas del norte. Tan diferente que cuando los judíos del sur miraban hacia el norte, ya no reconocían la religión que se practicaba allí como una forma legítima de adoración a Yahweh, sino como una aberración pagana que había traicionado el pacto ancestral. La pregunta que atormentaba a los observadores contemporáneos y que sigue fascinando a los estudiosos modernos es cómo dos pueblos que afirmaban adorar al mismo Yahweh, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, desarrollaron prácticas religiosas tan divergentes que parecían seguir deidades completamente diferentes. La respuesta se encuentra en la comprensión de que la religión no existe en un vacío, sino que se desarrolla en respuesta a presiones geográficas, políticas, económicas y culturales específicas. En el caso de Israel y Judá, estas presiones produjeron dos interpretaciones del yavismo que, aunque compartían raíces comunes, crecieron en direcciones tan opuestas que eventualmente se volvieron mutuamente irreconocibles. En Israel del Norte, el yavismo adoptó características que los eruditos modernos llaman enoteístas, una forma de religión que reconoce la supremacía de una deidad principal mientras permite la existencia y, en ciertos contextos, la adoración de deidades menores. Los israelitas del norte no abandonaron a Yahweh, sino que lo incorporaron en un sistema religioso más amplio que incluía a Baal como el dios de la fertilidad agrícola, a Asera como la diosa madre que garantizaba la maternidad y la prosperidad doméstica, y a otras deidades cananeas que ofrecían beneficios específicos. Esta síntesis se reflejaba en inscripciones arqueológicas descubiertas en sitios como Kuntilet Ashrud, donde se mencionaba Yahweh y su Asera, sugiriendo que incluso la deidad principal israelita había adquirido una consorte divina en la religión popular del norte. El sistema religioso del norte se caracterizaba por su flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades locales. Los santuarios en lugares altos permitían que cada comunidad desarrollara sus propias tradiciones cultuales, incorporando elementos que respondían a preocupaciones específicas como las cosechas, la ganadería, la fertilidad humana y la protección contra enemigos. Los festivales estacionales combinaban celebraciones yavistas tradicionales con rituales cananeos que habían demostrado su eficacia durante generaciones. Esta síntesis no era vista por sus practicantes como una traición a Yahweh, sino como
una expansión natural de su culto que reconocía su soberanía sobre todos los aspectos de la vida, incluyendo aquellos tradicionalmente asociados con otras deidades. En contraste dramático, Judá del Sur desarrolló lo que podemos llamar un monoteísmo exclusivo, que rechazaba categóricamente cualquier reconocimiento de otras deidades. Esta evolución fue gradual, pero implacable, alcanzando su expresión más pura durante las reformas de Ezequías y Josías. El Yahvismo del Sur insistía en que Yahweh no solo era el Dios supremo, sino el único Dios real, reduciendo todas las demás deidades a ídolos sin poder, demonios engañosos o simplemente creaciones de la imaginación humana. Esta comprensión monoteísta se expresaba en fórmulas como el Shema Israel. Escucha, Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Una declaración que no solo afirmaba la unidad de Dios, sino que implícitamente negaba la realidad de cualquier otra deidad. La centralización del culto en Jerusalén reforzaba esta teología exclusivista al crear un sistema religioso controlado por un sacerdocio profesional que podía mantener la pureza doctrinal y ritual. El templo se convirtió en el único lugar legítimo para ofrecer sacrificios, eliminando la diversidad de prácticas que caracterizaba los santuarios locales. Los sacerdotes levitas desarrollaron liturgias estandarizadas, códigos de pureza, detallados y calendarios festivos que reflejaban la nueva comprensión monoteísta. Esta institucionalización de la religión creó una forma de yahvismo que era teológicamente sofisticada, ritualmente elaborada y doctrinalmente rigurosa, pero que también era menos flexible y más exclusiva que las tradiciones del norte. Las diferencias entre estos dos sistemas religiosos se habían vuelto tan pronunciadas hacia el siglo VIII antes de Cristo que cuando los profetas del sur, como Isaías, miraban hacia el norte, no veían a hermanos practicando una forma alternativa de yahvismo, sino a apóstatas que habían abandonado completamente la verdadera fe. De manera similar, cuando los israelitas del norte miraban hacia el sur, veían un sistema religioso rígido y elitista que había perdido contacto con las necesidades espirituales del pueblo común. Estas percepciones mutuas de traición y apostasía prepararon el terreno psicológico para los conflictos políticos y militares, que eventualmente destruirían ambos reinos. Pero también crearon tradiciones teológicas distintas, cuyas influencias se extenderían mucho más allá de la destrucción política, dando forma a la comprensión religiosa judía hasta el día de hoy. En los pasillos del poder de Samaria y Jerusalén, los reyes de Israel y Judá se enfrentaban a un dilema estratégico que desafiaría a los más astutos diplomáticos. ¿Cómo relacionarse con un vecino que compartía tu historia, tu idioma y tu Dios, pero que había elegido un camino político y religioso completamente diferente? Durante los primeros años después de la división, la hostilidad entre los dos reinos fue intensa y personal. Roboam y Jeroboam no solo eran rivales políticos, sino enemigos ideológicos que veían en el otro una amenaza existencial a su legitimidad. Roboam consideraba a Jeroboam como un usurpador rebelde que había fragmentado el reino que Dios había prometido a David para siempre, mientras que Jeroboam veía a Roboam como un tirano opresivo que había traicionado el contrato social que unía a las tribus. Los primeros conflictos entre los reinos hermanos fueron particularmente amargos, porque ambos lados luchaban no solo por territorio o recursos, sino por el derecho a reclamar la herencia espiritual de Israel. Roboam inició una guerra civil que duró 3 años, intentando reconquistar las tribus rebeldes por la fuerza, pero descubrió que la división había liberado energías que no podía controlar. Los israelitas del norte, libres de las cargas
tributarias de Jerusalén y energizados por su nueva independencia, lucharon con la ferocidad de quienes defendían no solo su territorio, sino su derecho a existir como nación independiente. Las batallas se libraron en lugares que habían sido sagrados para ambos pueblos, convirtiendo sitios de memoria compartida en campos de sangre que profundizarían las heridas entre los hermanos. Sin embargo, la realidad geopolítica del antiguo Oriente Medio pronto forzó a ambos reinos a reconsiderar sus prioridades. El faraón Sisac de Egipto, aprovechando la debilidad causada por la guerra civil, invadió tanto Israel como Judá alrededor del año 925 a.C., saqueando ciudades y llevándose tesoros de ambos reinos, incluyendo los escudos de oro del Templo de Salomón. Esta invasión externa reveló una verdad incómoda. Divididos, ambos reinos eran vulnerables a potencias extranjeras que individualmente no podrían haber desafiado al Reino Unido de Israel. La amenaza común comenzó a generar una dinámica compleja donde Israel y Judá alternaban entre la hostilidad mutua y la cooperación pragmática, dependiendo de las circunstancias externas. Durante el reinado de Omri en Israel y Asa en Judá, emergió un patrón que definiría las relaciones entre los reinos durante los siguientes 2 siglos. Alianzas temporales contra enemigos externos, seguidas de renovados conflictos internos cuando las amenazas externas disminuían. Omri, uno de los reyes más capaces de Israel, estableció la nueva capital en Samaria y creó un sistema de alianzas que incluía matrimonios dinásticos con los fenicios, lo que trajo prosperidad económica pero también mayor influencia religiosa pagana. Asa de Judá, por su parte, se alió con Ben-Hadad de Damasco contra Israel, rompiendo el equilibrio de poder regional y estableciendo el precedente de que ambos reinos estaban dispuestos a aliarse con potencias extranjeras contra su hermano. La complejidad de estas relaciones se intensificó cuando Acab de Israel se casó con Jezabel de Sidón, una alianza que transformó a Israel en una potencia regional formidable, pero que también introdujo el culto a Baal a nivel estatal. Josafat de Judá, en una decisión que sería controvertida entre los profetas de su reino, decidió formar una alianza matrimonial con la casa de Acab, casando a su hijo Joram con Atalía, hija de Acab y Jezabel. Esta alianza creó una generación de gobernantes que compartían vínculos familiares directos, pero también significó que la influencia religiosa sincretista del norte penetrara directamente en la corte de Judá. Las consecuencias de esta decisión resonarían durante décadas, demostrando cómo las alianzas políticas entre los reinos hermanos invariablemente llevaban a intercambios culturales y religiosos que afectaban la identidad distintiva de cada reino. Las montañas que rodeaban Karkar resonaron con el estruendo de cientos de miles de soldados marchando en formación, pero por primera vez en décadas los ejércitos de Israel y Judá marchaban juntos, no unos contra otros. El año 853 a.C. marcó un momento extraordinario en la historia de los reinos divididos. Ante la amenaza del poderoso imperio asirio bajo Salmanasar III, 12 reyes de la región, incluyendo Acab de Israel y sus aliados indirectos de Judá, formaron una coalición que logró detener temporalmente la expansión asiria hacia el sur. Esta batalla, registrada en los anales asirios como una victoria pírrica, demostró que cuando las circunstancias lo exigían, los hermanos divididos podían recordar que compartían más que solo enemigos comunes. La amenaza asiria representaba algo cualitativamente diferente de los conflictos regionales a los que estaban acostumbrados los reinos del Levante. Los asirios no solo buscaban tributo o saqueo, sino la incorporación completa de territorios conquistados en su sistema imperial,
incluyendo la deportación masiva de poblaciones y la imposición de su religión y cultura. Enfrentados a esta amenaza existencial, incluso los reyes más hostiles entre sí reconocieron que su supervivencia dependía de la cooperación. Acab, a pesar de sus diferencias teológicas con Judá, proporcionó 2.000 carros de guerra y 10.000 soldados de infantería a la coalición, una contribución que los registros asirios reconocieron como significativa en su resistencia. Esta cooperación militar reveló las fortalezas complementarias de ambos reinos cuando trabajaban juntos. Israel, con su economía próspera y su ubicación estratégica en las rutas comerciales, podía proporcionar recursos financieros, carros de guerra y caballería superior. Judá, con sus fortificaciones de montaña y su tradición militar defensiva, ofrecía infantería experimentada y conocimiento del terreno montañoso que resultaba crucial para las estrategias de guerrilla contra ejércitos imperiales. La combinación de estos recursos creaba una fuerza militar que era considerablemente mayor que la suma de sus partes, sugiriendo qué poderoso habría sido el Reino Unido si hubiera mantenido su cohesión. Sin embargo, estas alianzas exitosas también revelaron las tensiones subyacentes que hacían imposible una reunificación permanente. Después de la victoria en Karkar, cuando la presión asiria disminuyó temporalmente, los viejos conflictos resurgieron con nueva intensidad. Acab y Josafat intentaron colaborar en la reconquista de Ramot de Galaad, pero la expedición terminó en desastre cuando Acab murió en batalla, en parte debido a la desconfianza mutua que había plagado la planificación de la campaña. Los profetas de ambos reinos interpretaron estos fracasos como signos de que Dios desaprobaba las alianzas entre los reinos hermanos, especialmente cuando involucraban compromisos religiosos. La dinámica de cooperación-conflicto se intensificó durante las crisis dinásticas que siguieron. Cuando Jehú ejecutó su golpe de estado contra la casa de Acab en Israel, también asesinó a Ocosías de Judá, quien había venido a visitar a su primo enfermo, demostrando cómo las alianzas familiares podían convertirse en trampas mortales. La respuesta de Atalía, madre de Ocosías, fue igualmente brutal. Asesinó a todos los miembros de la Casa Real de Judá para asegurar su propio poder, mostrando cómo la violencia política se había vuelto endémica en las relaciones entre los reinos. Estos eventos traumáticos crearon ciclos de venganza que envenenaron las relaciones entre Israel y Judá durante generaciones, haciendo que futuras alianzas fueran siempre tentativas y frágiles. El año 722 a.C. amaneció con los gritos de guerra de los soldados asirios resonando por las calles de Samaria, pero para cuando el sol se puso, el reino de Israel había dejado de existir para siempre. La caída de la capital del norte no fue el resultado de una sola batalla, sino el clímax de una agonía que había durado décadas, marcada por la inestabilidad política interna, la presión militar externa y la erosión gradual de la identidad nacional que había mantenido unidas a las 10 tribus durante 2 siglos. Sargón II de Asiria no solo conquistó territorio, sino que implementó una política de terror sistemático diseñada para borrar la memoria misma de Israel como entidad política y cultural independiente. Los últimos años del Reino del Norte habían sido un caos de golpes de Estado y asesinatos dinásticos que debilitaron fatalmente la capacidad de resistencia del reino. En menos de 20 años, 6 reyes habían ocupado el trono de Israel, la mayoría llegando al poder a través de conspiraciones y asesinatos que fragmentaron las alianzas tribales que habían sostenido al reino durante sus períodos de fortaleza. Oseas, el último rey de Israel,
había intentado desesperadamente mantener la independencia de su reino, navegando entre las demandas conflictivas de Asiria y Egipto. Pero su decisión de rebelarse contra el tributo asirio selló el destino de su pueblo. Cuando Salmanasar V sitió Samaria, la ciudad resistió durante 3 años en un asedio que se convirtió en una leyenda de heroísmo desesperado, pero también en el funeral de una nación. La conquista asiria de Israel fue diferente de cualquier otra derrota militar en la historia antigua debido a la política deliberada de dispersión demográfica implementada por los conquistadores. Sargón II deportó a 27.290 israelitas de las clases dirigentes y artesanales, según sus propios registros, llevándolos a regiones distantes del imperio asirio, donde fueron dispersados entre poblaciones extranjeras para prevenir cualquier intento de rebelión organizada. Simultáneamente trajo colonos de Babilonia, Cuta, Ava, Hamat y Sefarbaim para repoblar las ciudades israelitas, creando una población mixta que gradualmente perdería cualquier conexión con la herencia israelita. Esta política de ingeniería demográfica era tan efectiva que las 10 tribus del norte simplemente desaparecieron de la historia, convirtiéndose en las legendarias tribus perdidas, cuyo destino ha fascinado a generaciones de eruditos y aventureros. Los refugiados que escaparon de la conquista asiria llevaron consigo no solo sus vidas, sino también sus tradiciones religiosas y culturales, que se fusionaron con las comunidades que los recibieron de maneras que transformaron permanentemente el paisaje religioso de la región. Algunos huyeron hacia el sur, hacia Judá, donde fueron recibidos por el rey Ezequías como hermanos en la fe, pero donde también introdujeron elementos de la tradición religiosa del norte que influirían en el desarrollo posterior del judaísmo. Otros se establecieron en comunidades de la diáspora que mantuvieron elementos de la identidad israelita durante siglos, aunque gradualmente estos se diluyeron en las culturas dominantes de sus nuevos hogares. La comunidad que emergió en el territorio del antiguo Israel, conocida eventualmente como los samaritanos, reclamaba ser la continuación legítima de la tradición israelita, pero los judíos del sur los veían como impostores que habían corrompido la fe ancestral con influencias paganas. Esta percepción se basaba en el hecho de que los nuevos habitantes del norte habían adoptado una forma sincretista de yavismo que incorporaba elementos de las religiones que trajeron de sus tierras de origen, creando una síntesis que reflejaba la diversidad de su composición étnica. El templo que eventualmente construyeron en el monte Gerizim se convirtió en un símbolo de esta identidad religiosa alternativa, pero también en una fuente de conflicto con Jerusalén que persistiría durante siglos. La tragedia del Reino del Norte no fue solo su destrucción política, sino la fragmentación de su legado espiritual en múltiples tradiciones que, aunque afirmaban continuidad con el Israel ancestral, ya no podían hablar con una sola voz o reclamar una sola identidad. Mientras las cenizas de Samaria aún humeaban en el horizonte norte, Jerusalén se preparaba para su propio encuentro con el destino. El rey Ezequías de Judá observaba desde las murallas de su capital cómo oleadas de refugiados israelitas llegaban con relatos de horror sobre la destrucción de su reino hermano, pero también con algo igualmente valioso: la determinación de preservar lo que quedaba de la herencia de Jacob. La supervivencia de Judá después de la caída de Israel no fue accidental, sino el resultado de una combinación extraordinaria de geografía defensiva, diplomacia astuta, reformas religiosas, unificadoras y lo que muchos interpretaron como intervención divina directa.
Sin embargo, esta supervivencia came con el peso aplastante de la responsabilidad. Judá se había convertido en el único guardián de una tradición que anteriormente había sido compartida por 12 tribus. La crisis de refugiados que siguió a la caída de Israel transformó demográficamente a Judá, de maneras que tendrían consecuencias duraderas para la identidad judaica. Miles de israelitas del norte, incluyendo levitas, artesanos, escribas y comerciantes, se establecieron en Judá, trayendo consigo no solo sus habilidades, sino también sus tradiciones religiosas y culturales. Ezequías, reconociendo la oportunidad única que esto representaba, implementó políticas de integración que permitieron a estos refugiados mantener sus identidades tribales mientras se adaptaban a las normas religiosas del sur. Su famosa celebración de la Pascua, descrita en detalle en las crónicas bíblicas, fue diseñada específicamente para incluir a los refugiados del norte, simbolizando la reunificación espiritual de Israel bajo la autoridad de Jerusalén. La amenaza asiria que había destruido Israel ahora se cernía sobre Judá, pero Ezequías había aprendido lecciones cruciales de la experiencia de su reino hermano. Mientras Israel había sufrido décadas de inestabilidad política interna que lo habían debilitado ante enemigos externos, Ezequías implementó reformas que fortalecieron tanto la unidad religiosa como la cohesión social de su reino. Su destrucción sistemática de los lugares altos no fue solo una purificación religiosa, sino una centralización política que eliminó centros de poder alternativos que podrían haber fragmentado la resistencia contra los asirios. Simultáneamente, sus proyectos de obras públicas, especialmente el famoso túnel que aseguró el suministro de agua de Jerusalén durante los asedios, demostraron una planificación estratégica que contrastaba marcadamente con la improvisación desesperada que había caracterizado los últimos años de Israel. Cuando Sennacherib finalmente sitió Jerusalén en 701 a.C., la ciudad estaba preparada para una resistencia que se convertiría en legendaria. El asedio de Jerusalén se distinguió de la caída de Samaria no solo por su resultado diferente, sino por la interpretación teológica que ambos bandos dieron a los eventos. Mientras los asirios habían visto su conquista de Israel como una demostración de la superioridad de sus dioses sobre Yahweh, su retirada inexplicable de Jerusalén fue interpretada por los judíos como una vindicación de su fe y una confirmación de que Yahweh protegía especialmente a Sión. Esta experiencia de liberación milagrosa profundizó la convicción de que Judá tenía un destino especial como pueblo elegido y que Jerusalén era verdaderamente la ciudad que Dios había escogido para su morada eterna. La supervivencia de Judá después de la caída de Israel transformó fundamentalmente la autocomprensión religiosa del Reino del Sur. Ya no se veían simplemente como una de las dos ramas de Israel, sino como los únicos herederos legítimos de toda la herencia ancestral. Esta nueva identidad se reflejó en los escritos proféticos de la época, donde figuras como Isaías comenzaron hablar de Judá no solo como el remanente de Israel, sino como el núcleo a través del cual toda la nación sería eventualmente restaurada. Las reformas de Josías, implementadas un siglo después, llevaron esta lógica a su conclusión natural. Judá reclamó autoridad sobre todo el territorio del antiguo Reino Unido, incluyendo los sitios sagrados del norte como Betel, que fueron purificados y rededicated to the exclusive worship of Yahweh. Esta expansión territorial y espiritual representó el momento culminante de la supervivencia judaica, pero también sembró las semillas de la Ibris, que eventualmente contribuiría a su propia caída ante Babilonia.
En el año 586 a.C., las llamas que consumían el templo de Salomón iluminaron una escena que parecía marcar el fin definitivo de la historia iniciada por Abraham 2 milenios antes. Nabucodonosor II de Babilonia no se había contentado con conquistar Jerusalén, sino que había ordenado la destrucción sistemática de todo lo que daba identidad al pueblo judío. El templo fue reducido a escombros. Las murallas de la ciudad fueron derribadas. Los tesoros sagrados fueron llevados a Babilonia como trofeos. Y la élite de la nación fue deportada en cadenas hacia una tierra extraña, donde los ríos corrían en direcciones desconocidas. Sin embargo, lo que parecía ser el epitafio final de Judá se convertiría en el crisol donde se forjaría una forma completamente nueva de identidad religiosa, que no solo sobreviviría al exilio, sino que emergería más fuerte y más definida que nunca. El trauma del exilio babilónico fue cualitativamente diferente de la destrucción que había sufrido Israel un siglo y medio antes, precisamente porque Judá había desarrollado una identidad religiosa tan centralizada en Jerusalén, y el templo que su destrucción planteaba una crisis teológica existencial. Los profetas como Jeremías y Ezequiel se enfrentaron a preguntas que desafiaban los fundamentos mismos de la fe judía. Si Yahweh era todopoderoso, ¿cómo había permitido que su propio templo fuera profanado y destruido? Si el pacto davídico prometía que un descendiente de David reinaría para siempre en Jerusalén, ¿qué significaba que el trono estuviera vacío y la ciudad en ruinas? Si Yahweh había elegido a Sión como su morada eterna, ¿por qué ahora parecía haber abandonado su pueblo en tierra extranjera? La respuesta que emergió de los escritos proféticos del exilio representa una revolución teológica que transformaría no solo el judaísmo, sino eventualmente toda la comprensión occidental de la relación entre lo divino y lo humano. Los profetas interpretaron la destrucción no como evidencia de la debilidad de Yahweh, sino como demostración de su justicia absoluta y su soberanía universal. Yahweh no había sido derrotado por los dioses babilónicos, sino que había usado a Babilonia como instrumento de juicio contra un pueblo que había violado repetidamente su pacto. Esta interpretación, que podría haber llevado a la desesperación, se convirtió en la base de una esperanza renovada. Si Yahweh era suficientemente poderoso para usar imperios como instrumentos de su voluntad, también era suficientemente poderoso para restaurar a su pueblo cuando se cumpliera el propósito de su castigo. Durante los largos años del exilio, las comunidades judías en Babilonia desarrollaron nuevas formas de mantener su identidad religiosa que no dependían del templo o del territorio sagrado. Los escribas comenzaron a compilar, editar y expandir las tradiciones orales y escritas que habían heredado, creando textos que podían ser estudiados y memorizados independientemente de cualquier localización geográfica específica. Las sinagogas emergieron como centros de estudio y oración que podían ser establecidos en cualquier lugar donde hubiera una comunidad judía, democratizando el acceso a la educación religiosa y creando una forma de judaísmo que era inherentemente portátil. El sábado se convirtió en una institución más importante que cualquier edificio, creando un santuario en el tiempo que viajaba con el pueblo judío donde quiera que fuera. La experiencia del exilio también profundizó la comprensión judía de su relación especial con Yahweh, de maneras que tendrían implicaciones duraderas para la historia religiosa mundial. Los profetas del exilio, especialmente el segundo Isaías, articularon por primera vez de manera completamente clara la doctrina del monoteísmo universal. No solo Yahweh
era el único Dios real, sino que era el Dios de todas las naciones, no solo de Israel. Esta comprensión expandida llevó a la noción revolucionaria de que Israel había sido elegido no para privilegio exclusivo, sino para servir como luz a las naciones, llevando el conocimiento del verdadero Dios a toda la humanidad. Paradójicamente, fue solo cuando Judá perdió su independencia política que desarrolló una visión misionera universal que eventualmente influiría en el cristianismo, el islam y la comprensión occidental moderna de la religión como una fuerza transformadora de la sociedad humana. Cuando Ciro el Grande de Persia emitió su famoso edicto en 538 a.C., permitiendo el regreso de los exiliados judíos a Jerusalén, no estaba simplemente liberando a un pueblo cautivo, sino desencadenando un experimento histórico sin precedentes. ¿Podía una comunidad religiosa reconstruir su identidad después de medio siglo de interrupción total de sus instituciones tradicionales? El primer grupo de retornados, liderado por Zorobabel y el sumo sacerdote Josué, enfrentaba desafíos que iban mucho más allá de la reconstrucción física de edificios y murallas. Tenían que reconciliar las tradiciones que habían desarrollado en el exilio con las realidades de un territorio que había cambiado dramáticamente en su ausencia, poblado ahora por comunidades que también reclamaban herencia israelita, pero que habían desarrollado prácticas religiosas que los retornados consideraban contaminadas. La reconstrucción del templo se convirtió en el símbolo más poderoso de esta lucha por redefinir la identidad judía, pero también reveló las tensiones profundas que habían emergido durante los años de separación. Los samaritanos, descendientes de las poblaciones que habían permanecido en el territorio del antiguo reino del norte, ofrecieron participar en la reconstrucción, argumentando que ellos también adoraban a Yahweh y que tenían tanto derecho como los retornados a participar en la restauración del culto central. Sin embargo, los líderes de los retornados, especialmente Esdras y Nehemías, rechazaron categóricamente esta colaboración, insistiendo en que solo aquellos que habían mantenido la pureza genealógica y religiosa durante el exilio tenían derecho a participar en la comunidad restaurada. Esta decisión creó una división permanente que transformaría a los samaritanos de hermanos potenciales en rivales religiosos y eventualmente en enemigos declarados. El proceso de reconstrucción reveló hasta qué punto la experiencia del exilio había transformado la comprensión judía de lo que significaba ser el pueblo elegido. Esdras, un escriba experto en la ley de Moisés, llegó de Babilonia con autoridad del rey persa para implementar reformas que establecerían principios que definirían el judaísmo durante los siguientes 2 milenios. Su insistencia en la pureza étnica llevó a la disolución forzosa de matrimonios mixtos, separando a hombres judíos de sus esposas extranjeras e hijos, una política que causó trauma generalizado, pero que estableció el principio de que la identidad judía se transmitía a través de líneas de descendencia cuidadosamente mantenidas. Este énfasis en la pureza étnica contrastaba marcadamente con la apertura hacia los extranjeros que había caracterizado periodos anteriores de la historia israelita, reflejando cómo la experiencia del exilio había creado ansiedades sobre la supervivencia cultural que se expresaban a través de fronteras comunitarias más rígidas. Nehemías, por su parte, se enfocó en la reconstrucción física y social de Jerusalén, pero sus memorias revelan las tensiones constantes entre diferentes visiones de lo que debería ser la comunidad restaurada. Su reconstrucción de las murallas de
Jerusalén no fue solo un proyecto de ingeniería, sino una declaración teológica de que la santidad requería separación física del mundo exterior. Sus reformas económicas, incluyendo la cancelación de deudas y la redistribución de tierras, reflejaban los ideales de justicia social que los profetas del exilio habían articulado, pero también crearon nuevos tipos de conflictos entre diferentes grupos socioeconómicos dentro de la comunidad judía. La tensión entre apertura profética al mundo exterior y defensividad comunitaria contra la asimilación se convirtió en una característica definitoria del judaísmo postexílico. La síntesis que emergió de este periodo de reconstrucción estableció al judaísmo como lo reconocemos hoy. Una religión que combinaba devoción apasionada a textos sagrados con prácticas rituales distintivas, compromiso con la justicia social, con preocupación por la pureza comunitaria, apertura intelectual hacia la sabiduría universal, con insistencia en la elección particular de Israel. El segundo templo, que finalmente fue completado, no era meramente una réplica del templo de Salomón, sino la expresión arquitectónica de una comprensión religiosa que había sido transformada por el crisol del exilio y retorno. Esta nueva forma de judaísmo era inherentemente portátil, basada en textos que podían ser llevados a cualquier lugar y prácticas que podían ser mantenidas en cualquier contexto cultural, pero también era inherentemente particular, insistiendo en la distinción entre Israel y las naciones de maneras que a veces parecían contradecir su mensaje universal. En las visiones extáticas del profeta Ezequiel junto a los ríos de Babilonia, resonaba una promesa que desafiaría tanto la lógica política como la experiencia histórica. Tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será rey de todos ellos, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Esta visión de reunificación no era simplemente nostalgia por un pasado perdido, sino una reimaginación radical del futuro que transformaría la división entre Israel y Judá de una tragedia histórica en una oportunidad para demostrar el poder redentor de Yahweh. Los profetas del exilio y del período postexílico desarrollaron una teología de la restauración que no solo prometía sanación para las heridas del pasado, sino que interpretaba toda la historia de división y sufrimiento como una preparación necesaria para una era mesiánica que superaría todo lo que había existido anteriormente. La visión profética de la reunificación fue mucho más allá de la simple reunificación política para imaginar una transformación espiritual que cambiaría la naturaleza misma de la relación entre Yahweh y su pueblo. Jeremías había profetizado un nuevo pacto que sería escrito no en tablas de piedra, sino en los corazones humanos, creando una forma de relación divina que sería interna en lugar de externa, personal en lugar de meramente institucional. Ezequiel había visto un valle de huesos secos que cobraban vida cuando el Espíritu de Yahweh sopló sobre ellos, simbolizando no solo la restauración del pueblo judío, sino una resurrección que transformaría la muerte en vida, la desesperación en esperanza, la fragmentación en unidad. Estas visiones no eran meramente fantasías consoladoras para un pueblo en exilio, sino planos teológicos que influirían en la escatología judía, la soteriología cristiana y los conceptos islámicos de restauración divina durante milenios. El profeta Isaías, en sus varias iteraciones a través de diferentes períodos históricos, desarrolló la visión más comprensiva de cómo la reunificación de Israel y Judá
sería parte de una transformación universal que extendería el reino de Yahweh a todas las naciones. El famoso pasaje sobre las espadas convertidas en arados y las naciones que no aprenderían más la guerra no era meramente poesía idealista, sino una visión concreta de cómo los principios que originalmente habían unificado a las 12 tribus podrían extenderse para crear paz entre todos los pueblos. Los cantos del siervo describían una figura que no solo restauraría las tribus de Jacob, sino serviría como luz a las naciones, para que la salvación de Yahweh pudiera llegar hasta los confines de la tierra. Esta expansión del alcance de la redención divina, desde la reunificación tribal hasta la transformación universal, representó uno de los desarrollos teológicos más significativos en la historia humana. Los profetas postexílicos Hageo, Zacarías y Malaquías continuaron esta tradición, pero la adaptaron a las realidades de la vida bajo dominio persa, donde la independencia política permanecía como un sueño distante. Desarrollaron visiones de reunificación que podían ser realizadas espiritual y religiosamente incluso si la unidad política permanecía imposible. La visión de Zacarías de 2 olivos, alimentando aceite a un solo candelabro, simbolizaba cómo Efraín y Judá podían funcionar como fuentes complementarias de nutrición espiritual para toda la casa de Israel. La profecía de Malaquías de que Elías regresaría para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, sugería que la sanación de las divisiones generacionales prepararía el camino para la sanación de las divisiones tribales. Estos textos proféticos posteriores se volvieron centrales en la liturgia judía y permanecieron vivos en la conciencia judía como promesas aún por cumplirse. El énfasis profético en la reunificación también abordó el problema teológico, que había sido creado por los diferentes desarrollos religiosos en Israel y Judá. Si ambos reinos habían afirmado adorar a Yahweh, pero habían desarrollado prácticas incompatibles, ¿cómo podría lograrse la unidad futura sin comprometer principios esenciales? La solución profética fue imaginar una reunificación que trascendería las divisiones pasadas, estableciendo nuevos estándares de justicia que satisfarían las preocupaciones que originalmente habían llevado a la separación. El rey mesiánico que reunificaría las tribus también purificaría el sacerdocio, renovaría el templo, renovaría el pacto y establecería justicia de maneras que harían irrelevantes las controversias anteriores. Esta teología profética proporcionó un marco para pensar sobre la unidad, que reconocía diferencias legítimas mientras mantenía esperanza para la reconciliación final bajo autoridad divina. En las sinagogas de todo el mundo, cada mañana de sábado durante miles de años, las comunidades judías han recitado la misma oración. Toca el gran shofar para nuestra libertad. Alza la bandera para reunir a nuestros exiliados y reúnenos de los 4 rincones de la tierra a nuestra tierra. Esta memoria litúrgica de la antigua división y la esperanza de reunificación demuestra cómo la historia de Israel y Judá trascendió su contexto histórico original para convertirse en una plantilla para entender el exilio, el retorno, la separación y la redención final, que influiría no solo en la identidad judía, sino también en la escatología cristiana, los conceptos islámicos de la umma y las ideologías seculares modernas de nacionalismo y diáspora. La antigua división entre norte y sur se convirtió en una lente a través de la cual generaciones posteriores interpretarían sus propias experiencias de fragmentación y sus propias esperanzas de restauración. El desarrollo del cristianismo
En el primer siglo de nuestra era, se basó fuertemente en las tradiciones proféticas que habían prometido la reunificación de Israel y Judá, reinterpretando estas promesas para describir cómo Jesús de Nazaret había venido a reunir las ovejas perdidas de la casa de Israel y a derribar el muro de separación entre diferentes grupos dentro del pueblo de Dios. La teología del apóstol Pablo sobre judíos y gentiles unidos en un solo cuerpo se basó explícitamente en la visión de Ezequiel de las dos varas, convirtiéndose en una en la mano de Yahweh, pero la expandió para imaginar una reunificación que incluiría a todas las naciones. El concepto cristiano de la Iglesia como el nuevo Israel representó tanto continuidad como transformación de la antigua esperanza de un reino reunificado bajo liderazgo mesiánico. Esta apropiación cristiana de los temas de reunificación judía creó su propia historia de división y esperanza de unidad, que resonaría a través de siglos de conflicto denominacional y aspiración ecuménica. El surgimiento del Islam en el siglo VII creó otra interpretación de la narrativa de Israel-Judá que enfatizó la unidad que había existido antes de la división y la corrupción que había llevado a la fragmentación. Los textos islámicos retrataron la división del reino israelita como una historia de advertencia sobre cómo las comunidades de fe podían perderse cuando priorizaban preocupaciones mundanas sobre devoción espiritual. El énfasis coránico en la Umma como una comunidad unificada de creyentes representó un intento de evitar los errores que habían llevado a la división entre la gente del libro. Sin embargo, las propias divisiones posteriores del Islam en ramas sunitas, chiitas y varias otras demostraron que el desafío de mantener unidad mientras se acomoda la diversidad permanecía tan difícil para las comunidades musulmanas como había sido para los antiguos israelitas. El establecimiento moderno del Estado de Israel en 1948 creó nuevas posibilidades para interpretar las antiguas promesas de reunificación, pero también reveló cómo diferentes comunidades judías habían desarrollado diferentes comprensiones de lo que tal reunificación podría significar. Los judíos ortodoxos que creían que solo la intervención divina podía restaurar legítimamente la soberanía judía, se encontraron en tensión con los sionistas seculares que creían que el esfuerzo humano podía lograr lo que la profecía había prometido. La reunión de exiliados de alrededor del mundo trajo juntas a comunidades judías que habían estado separadas durante siglos, creando sus propios desafíos de integración entre tradiciones ashkenazíes y sefardíes, entre visiones del mundo religiosas y seculares, entre diferentes idiomas y prácticas culturales. El sueño de unidad que había sostenido la esperanza judía durante milenios de exilio resultó ser más complejo de realizar de lo que nadie había anticipado. La reflexión contemporánea sobre la narrativa de Israel-Judá ofrece perspectivas que se extienden mucho más allá de contextos específicamente judíos o del Medio Oriente, para abordar preguntas humanas universales sobre cómo las comunidades mantienen identidad mientras se adaptan al cambio, cómo diferentes interpretaciones de tradiciones compartidas pueden coexistir sin destruir la unidad y cómo la esperanza de reconciliación puede mantenerse incluso después de generaciones de división. La historia nos recuerda que las diferencias religiosas y culturales, incluso entre personas que comparten compromisos fundamentales, pueden convertirse en fuentes de conflicto irreconciliable si no se abordan con sabiduría, humildad y buena fe.
También demuestra que las comunidades humanas tienen resistencia notable y que los finales aparentes pueden convertirse en nuevos comienzos si las personas están dispuestas a aprender de su historia en lugar de simplemente repetirla.